En Cuba y en el resto del mundo no se sabe a ciencia cierta quiénes, además del dictador Raúl Castro, toman hoy las decisiones más importantes del gobierno y del Partido Comunista, por encima del presidente de la República y el primer secretario del Partido Comunista, y del Buró Político y la Asamblea Nacional, y agravan a diario el hambre, la pobreza extrema, los apagones y encima han hundido el país en una insólita crisis gobernanza. Y digo quiénes en plural, además de Castro II, porque si bien su hermano Fidel tomaba todas las decisiones sin consultar a nadie, Castro II no puede hacer lo mismo. Es un hombre de menguada inteligencia y mediocridad intelectual, y por lo general no decide nada sin conversarlo con sus cumbilas más cercanas. De las diferencias de personalidades entre ambos, hay testigos de los disgustos de Fidel porque en algún momento difícil de crisis, Raúl de pronto se separó y se refugiaba en el alcohol. En fin, no se conoce ni y del resto de la gerontocracia sobreviviente de la Sierra Maestra y los demás mandamases militares que constituyen el poder supremo en Cuba, una especie de junta militar. No es razonable asumir que todos los miembros del gobierno y de la alta burocracia del Estado, del PSC y de las asambleas nacionales castristas son unos troncos de yuca. Un atajo de inútiles incapaces que advierten la gravedad de la situación, y no creo que a estas alturas haya alguno aún no convencido de que el socialismo es un disparate colosal. Claro, es obsesible la incompetencia de Miguel Díaz-Canel, del primer ministro Manuel Marrero y de la mayor de los ministros, miembros del Buró Político del apartado estatal y la Asamblea Nacional, empezando por Esteban Lazo. No tiene ni la preparación suficiente ni el talento para ocupar esas responsabilidades, pero la cosa no va más allá. Y es que estamos ante un problema político, no institucional. No son los dirigentes del gobierno ni del PSC quienes pueden tomar las decisiones políticas importantes, que son las que tienen que ver con cualquier cambio profundo en el país, pero tampoco presionan a los de arriba. Díaz-Canel se siente cómodo con su privilegio de presidente de la República, pese a que no decide nada peculiar, ni tampoco el jefe del PSC. Es más, según la Constitución, es el oficialmente jefe supremo de la República Armada. ¿Se lo cree él? Se lo acepta así Raúl Castro y el general Álvaro López Miera, ministro de la FARC. ¿Puede Díaz-Canel, con todo el poder constitucional, suprimir el monopolio estatal acopio? ¿O privatizar las empresas estatales? ¿O restaurar la economía del mercado de la isla? Marrero tampoco es un premier, sino el ayudante de Díaz-Canel para dar la cara a la población, convocar reuniones para regañar a burócratas, a trabajadores o culpar al bloqueo de todo. Ambos se encargan muy a justo de la administración pública y del figurado político para la propagación y la exportación. Los cambios políticos no los quieren, pues dejarían de vivir como Carmelita. En general, que los dirigentes del gobierno o del PSC no puedan tomar las grandes decisiones políticas necesarias no los exime de culpa, y citó al eterno José Martí: contemplar en silencio un crimen es cometerlo. Quieren integrar el poder subordinando en Cuba una cómplice de quienes toman las decisiones políticas. No solo contemplan un crimen, sino que son autores de ellos mismos. Están destrozando pedazo a pedazo lo que queda de la nación cubana. El poder supremo generales reaccionarios que viven la dolce vita y quienes sus superiores, además de Castro II, y hay militares históricos, nonagenarios, octogenarios, centuagenarios y unos pocos ni historia ni muy ancianos, son los jefes por encima de la ley, del bien y del mal. No rinden cuentas a nadie y tienen cuentas bancarias millonarias a nombre de testaferros en el extranjero. En el primer escalón de esta cofradía, al lado de Castro II, están Ramiro Valdés, de 92 años, José Machado Ventura, de 93, y el general López Miera, de 80 años, considerado por el dictador como un hijo adoptivo. Estos cuatro jinetes del apocalipsis, hambre, peste, muerte, guerra,
castristas, a no dudarlo, son quienes más se niegan a traicionar el legado estadística de Fidel Castro con un regreso al capitalismo. Son respaldados por otros 3 generales históricos de 3 estrellas: Ramón Espinosa, Joaquín Quintas Solas, el ministro del MINFA, y el Roberto Legrand Sotolongo, el jefe del Estado Mayor de la FARC, así como General Loza Lázaro Alves Casa, ministro del Interior, y del coronel Alejandro Castro, hijo del dictador. También son cofrades el ministro del Interior y los ejecutivos de la élite militar empresarial Gaesa, los jefes de 3 ejércitos del país, los jefes de la contrainteligencia y la inteligencia castrista. Posiblemente hay otros miembros más de la junta militar y por eso es muy difícil dar cifras. Es a la vez un ente fantasmal, pues no tiene corporeidad institucional. Su denominador común es que no son todos los reaccionarios y antiliberales. Sin duda, es el primer requisito para ser el miembro. Pero en rigor, no es esto del tono nuevo. Si bien Castro II lo ha manifestado mientras Lenin y Stalin en Rusia han sentado los cimientos del poder político del Partido Comunista, en Cuba Fidel Castro lo afincó en la Fuerza Armada y con él de monarca absoluto como comandante en jefe. En Cuba, el poder político revolucionario emergió del ejército rebelde del movimiento del 26 de julio. No ocurrió a la inversa como establece la ortodoxia marxista y leninista. Recordemos que desde las sombras durante la década gobernó en Cuba el ilegal equipo de coordinación y apoyo del comandante en jefe, creado por Castro I por encima del poder ejecutivo, el poder legislativo y el mismísimo buro político del PCC. Culpar a ministros del desastre económico es burlarse del pueblo. ¿Y quién encaja la payasada de la reciente destitución del ministro, entre ellos el de Economía y Planificación Alejandro Gil, a quien de hecho se culpa del agravamiento de la crisis y el desastre de la economía cubana? Que Gil es un irresponsable y un aprovechado, nadie lo duda, pero culparlo del desastre económico, de una distorsión de la realidad. Desde 1959 ha habido 14 ministros de Economía, contando el actual, y todos han sido destituidos, menos Osvaldo Martínez, que renunció por problemas de salud, culpados de no manejar bien la economía. Es obvio que en Cuba ya no hay sistema coherente de gobierno, pero eso no significa que si lo hubiera no habría en la isla una crisis humanitaria como la actual, ya que no se adopta la única solución posible, el retorno del capitalismo. Con respecto a la crisis devastadora que tanto sufrimiento causa en la isla, y a mi modo de ver, tiene 2 causas primarias y una adicional. Las 2 fundamentales son: 1. El castrismo. El Castro II y su junta familiar se niega a rajatabla a liberar las fuerzas productivas y restaurar las libertades ciudadanas. Y el segundo, los dirigentes del gobierno del PCC. Son vividores y oportunistas que no quieren perder su privilegio, desean surgir disfrutando la dulce vida y no perderla por posponer sus soluciones liberales y realistas a quienes cortan el bacalao. Una tercera causa más hipotética es que quienes en el gobierno pudiesen elaborar reales propuestas económicas más liberales, posiblemente no se arriesgan a presentarlas al dictador y sus apandillados, porque saben que se les va a rechazar y se acabarían las prebendas y la vida fácil que tienen ahora. Así las cosas, pienso yo, que con la hambruna y casi declarada, el régimen pide leche a la ONU y ya no hay ni pan. Hay que insistir más que nunca en acusar a Castro II y a sus pandillas del crimen contra la humanidad. Y recuerda, si te gustó esta noticia, suscríbete a nuestro canal y dale like.